Evidencia para una Tierra joven. De Russell Humphreys, PhD. Evidencias de un mundo joven por el Dr. de Russell Humphreys. A continuación expongo 12 fenómenos naturales que están en claro conflicto con la teoría evolucionista que dice que el universo tiene miles de millones de años. Los números que aparecen en letras negritas, a menudo se trata de millones de años, son el periodo máximo de años en que pudo llevarse a cabo cada proceso. Es decir, se trata de cifras extremas, hipotéticas y no de edades reales. Los números en letras cursivas se refieren a los años requeridos por la teoría evolucionista. El punto es que los tiempos máximos supuestos siempre son mucho menores que los requeridos por la teoría evolucionista, mientras que la edad terrestre propuesta por la Biblia de 6.000 a 10.000 años, que dicho sea de paso y en lo personal, no creo que tenga 6.000 años, debe tener más. Se ajusta cómodamente a los tiempos máximos. Por ello, los 12 puntos siguientes son una evidencia sólida contra la escala cronológica evolucionista y en cambio sustentan la escala cronológica bíblica. Existen muchas otras evidencias que favorecen la idea de un mundo joven, pero escogí estas porque me parecen las más claras y breves. Algunos puntos de la lista podrían, en algún momento, ser compatibles con un universo antiguo, pero para ello deberíamos partir de suposiciones improbables, no confirmadas, y otros puntos solo resultan lógicos considerando un universo joven. La lista comienza con fenómenos astronómicos, luego aborda sucesos terrestres y termina con hechos cotidianos. Número 1. Las galaxias giran demasiado rápido sobre sí mismas. Las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, giran alrededor del centro galáctico a distintas velocidades. Las de la parte interior van más rápido que las del exterior. Se sabe que las velocidades de rotación estelar son más altas que si nuestra galaxia contara con más de algunos cientos de millones de años. No conservaría la forma espiral que tiene hoy. Se habría convertido en un disco estelar amorfo. Esta investigación fue sacada de Schiffer, H.I.H., Elsässer, Physik of Galaxy, and Installer, Berlin Springer Verlag, 1987, páginas de la 352 a la 353 y de la 401 a la 413. Sin embargo, se supone que nuestra galaxia tiene al menos 10.000 millones de años. Los evolucionistas llaman a esta falta de congruencia, detectada hace unos 50 años o más, el dilema del enroscamiento de los brazos espirales. Hasta ahora han elaborado muchas teorías tratando de explicarlo, pero todas han desaparecido tras gozar de una popularidad fugaz. Este mismo dilema del enroscamiento también se aplica a otras galaxias. En las últimas décadas se ha tratado de explicar el problema usando una teoría compleja llamada de las ondas de densidad. Pero dicha teoría tiene problemas conceptuales y, para funcionar correctamente, debe ser aplicada arbitraria y minuciosamente. Además, en años recientes han sido cuestionadas desde el telescopio espacial Hubble, el cual descubrió una estructura espiral muy detallada en el centro de la galaxia Remolino M51. Número 2. Los cometas se desintegran con rapidez excesiva. Según la teoría de la evolución, los cometas tienen la misma edad que el sistema solar, es decir, unos 5.000 millones de años. Pero cada vez que un cometa pasa en órbita cerca del Sol, pierde tanta materia que no podría durar más de 100.000 años. Además, muchos cometas tienen solo 10.000 años. Quienes apoyan la teoría evolucionista justifican este problema diciendo que los cometas provienen de la nube de Oort
nunca observada de forma esférica, que está mucho más allá de la órbita de Plutón. B. Intercambios gravitacionales poco probables entre cometas y estrellas que rara vez pasan cerca de estos. A menudo los arrojan hacia el interior del sistema solar. C. Los intercambios gravitacionales improbables en algunos planetas disminuyen la velocidad de estos cometas, lo que explica que podamos observar cientos de ellos. Hasta ahora, ninguna de estas presuposiciones ha sido sustentada por observaciones ni por cálculos reales. Recientemente se ha hablado mucho del cinturón de Kuiper, un disco que está al mismo nivel del sistema solar, un poco hacia afuera de la órbita de Plutón, que se supone que en él se generan muchos más cometas. Incluso, si allí existieran cuerpos helados, eso no solucionaría el problema, pues de acuerdo con la teoría evolucionista, el cinturón de Kuiper se agotaría rápidamente si la nube de Oort no lo alimentara. Número 3. No es suficiente lodo en el suelo oceánico. El agua y los vientos erosionan cada año cerca de 25,000 de toneladas. El agua y los vientos erosionan cada año cerca de 25,000 millones de toneladas de tierra y piedra de los continentes, depositándolas en el mar. Este material se acumula en forma de lodo sobre el suelo marino, formado por roca basáltica dura de origen volcánico. La profundidad promedio de lodo en el océano, incluyendo las plataformas continentales, es menor a los 400 metros. El lodo del suelo marino desaparece principalmente a causa de lo que puede llamarse depresión o desplazamiento de placas tectónicas. Es decir, el suelo marino se desliza lentamente, tan solo unos centímetros al año, por debajo de los continentes. En este movimiento arrastra consigo sedimentos. Según la literatura científica evolucionista, actualmente este movimiento de placas terrestres solamente remueve 1,000 millones de toneladas al año. Hasta donde sabemos, las otras 24,000 millones de toneladas se acumulan. Considerando este ritmo de acumulación, la simple erosión habría depositado la cantidad de sedimento presente hoy en el suelo marino en menos de 12 millones de años. Sin embargo, de acuerdo con la teoría evolucionista, la erosión y el desplazamiento de placas tectónicas han ocurrido desde que se formaron los océanos, supuestamente hace unos 3,000 millones de años. Si esta cifra fuera correcta, actualmente los océanos estarían saturados de lodo, cuya profundidad alcanzaría docenas de kilómetros. Una explicación alternativa para resolver este problema es la ofrecida por la ciencia creacionista. Esta afirma que la erosión provocada en los continentes por las aguas del diluvio del Génesis depositó la cantidad actual de lodo en un corto periodo de tiempo, hace aproximadamente 5,000 años. No 5,000 millones, 5,000 años. Número 4. No es suficiente sodio en el mar. Cada año, ríos y otras fuentes vierten más de 450 millones de toneladas de sodio al mar. Solo el 27% de ese sodio deja el mar en el curso de un año. Hasta donde se sabe, el sodio sobrante se acumula en el océano. Suponiendo que cuando el mar se formó no hubiera contenido sodio a la tasa actual de acumulación y dilución, se hubiera tardado menos de 42 millones de años en juntar la cantidad que tiene hoy. Esta cifra es mucho menor a la edad del mar, según los evolucionistas, quienes afirman que tiene 3,000 millones de años. La respuesta más común para resolver esta discrepancia es que, en el pasado, el ingreso de sodio al mar debió haber sido menor y la disolución mayor que la actual. Con todo, los cálculos más optimistas apenas sugieren una edad máxima
de 62 millones de años, lo que de cualquier manera no resuelve el problema. Y si se calcula la edad del mar, tomando en cuenta otros elementos del agua marina, se concluye que los océanos son incluso más jóvenes. Número 5. El campo magnético de la Tierra se descompone demasiado rápido. La energía total acumulada en el campo magnético de la Tierra ha disminuido de manera constante según un factor de 2.7 durante los últimos 1000 años. Algunas teorías evolucionistas explican este rápido deterioro y justifican el hecho de que la Tierra haya podido mantener su campo magnético durante miles de millones de años, pero dichas teorías son excesivamente complicadas e inadecuadas. En contraste, los científicos creacionistas ofrecen una explicación mucho más convincente. Es sencilla. Se basa en la física pura y explica varias características del campo magnético. Por ejemplo, su creación, sus retrocesos rápidos durante el diluvio universal, los aumentos y disminuciones de intensidad en su superficie hasta tiempos de Cristo y el constante descenso que ha experimentado desde entonces. Esta teoría concuerda con la información paleomagnética e histórica y con los datos que se tienen actualmente. El resultado principal que ella arroja es que la energía total del campo magnético, no la intensidad en su superficie, siempre ha disminuido al menos tan rápidamente como ahora. A este ritmo, el campo no podría tener más de 10.000 años de antigüedad. Número 6. Muchos estratos están demasiado plegados. En muchas zonas montañosas, estratos de miles de centímetros de grosor están doblados y plegados en un ángulo muy cerrado, como el de un pasador u horquilla de cabello. La escala geológica convencional de tiempo dice que estas formaciones fueron enterradas a gran profundidad y solidificadas unos cientos de millones de años antes de que se plegaran. Sin embargo, al plegarse no se agrietaron y además las resquebrajaduras que presentan son tan pequeñas que solo pueden explicarse si la formación completa hubiera estado todavía húmeda y sin solidificar cuando sucedió el plegamiento. Esto implica que los estratos se superpusieron en fechas menores a algunos millones, en fechas menores a algunos miles, no millones, miles de años después de la sedimentación. Número 7. La arenisca inyectada señala eras geológicas más cortas. Existe fuerte evidencia geológica para afirmar que la arenisca cámbrica de la cadena montañosa Sawatch, supuestamente formada hace 500 millones de años en la falla Paso de Butte al oeste de Colorado Springs, Estados Unidos, se hallaba sin solidificar cuando emergió a la superficie. Esto sucedió al elevarse las montañas rocosas. Se supone que hace unos 70 millones de años. Es muy poco probable que la arenisca no se solidificara durante los 430 millones de años que en teoría estuvo enterrada. En cambio, es altamente posible que ambos eventos geológicos hayan sucedido con una diferencia menor a algunos cientos de años, lo que acortaría de manera importante la escala de tiempo de las eras geológicas. Número 8. Según la reactividad de los fósiles, las eras geológicas duraron unos pocos años. Los halos o aureolas de radiactividad son anillos de color que se forman alrededor de muestras microscópicas de minerales radiactivos en cristales de roca que constituyen una evidencia fósil de la desintegración de la radiactividad. Las aureolas emitidas por polonio 210 aplastado indican que las formaciones del Jurásico, Triásico y Eoceno en la meseta de Colorado, Estados Unidos, fueron depositadas con meses de diferencia entre una y otra y no con cientos de millones de años como indica la escala cronológica convencional.
Asimismo, las aureolas de polonio 218 huérfano no presentan evidencias de los elementos que las generaron, por lo que o indican una creación instantánea o señalan cambios drásticos en el ritmo de desintegración de la radiactividad. Número 9. Helio en lugares equivocados. Todas las familias formadas naturalmente por elementos radiactivos producen helio cuando se desintegran. Si tal desintegración hubiera tardado miles de millones de años, como lo afirman los evolucionistas, mucho helio habría sido liberado a la atmósfera terrestre. El ritmo con que la atmósfera libera helio al espacio es calculable y de cantidad pequeña. Aún tomando en cuenta esta liberación de helio, actualmente la atmósfera solo contiene 0.05% de la cantidad de helio que debería haber acumulado entre 5.000 millones de años. Esto significa que la atmósfera es mucho más joven de lo que afirma la teoría evolucionista. Un estudio publicado en la revista de investigación Geophysical Journal of Geophysical Research muestra que el helio producido por desintegración radiactiva en rocas profundas y calientes no ha tenido tiempo de liberarse, aunque se supone que las rocas tienen más de 1.000 millones de años. Su alta concentración de helio sugiere que su edad real es de apenas algunos millones de años. ¿Será? Número 10. No hay suficientes esqueletos de la edad de piedra. Los antropólogos evolucionistas dicen que la edad de piedra duró al menos 100.000 años. En ella, la población mundial de hombres de Neandertal y Cro-Magnon se mantuvo más o menos constante entre 1 y 10 millones de personas. Durante todo este tiempo, los hombres enterraron a sus muertos acompañándolos de utensilios diversos. Según esto, al menos 4.000 millones de cadáveres habrían sido enterrados. Si la escala cronológica evolucionista estuviera en lo correcto, los huesos enterrados deberían durar bastante más de 100.000 años. Es decir, hoy deberíamos contar con muchos esqueletos de unos 4.000 millones de años y, por supuesto, con los utensilios enterrados a su lado. Sin embargo, solo se han podido encontrar algunos miles de esqueletos. Esto implica que la edad de piedra fue mucho más corta de lo que afirman los evolucionistas y de hecho que en algunos lugares duró apenas unos cientos de años. Número 11. La agricultura es muy reciente. Las teorías evolucionistas afirman que los hombres de la edad de piedra fueron cazadores y recolectores durante 100.000 años antes de descubrir la agricultura, hace menos de 10.000 años. No obstante, la evidencia arqueológica muestra que los hombres de la edad de piedra eran tan inteligentes como nosotros. Es muy poco probable que entre los 4.000 millones de personas mencionadas en el apartado 10, ninguno hubiera descubierto que las plantas crecen de las semillas. Es más increíble decir, si acaso, que los hombres vivieron sin agricultura durante un periodo menor a algunos cientos de años después del diluvio. Número 12. La historia es demasiado breve. Según los científicos evolucionistas, el hombre de la edad de piedra vivió unos 100.000 años sin dejar ningún testimonio escrito y apenas hace 4.000 o 5.000 años comenzó a escribir. El hombre prehistórico construyó monumentos megalíticos, hizo hermosas pinturas rupestres en las paredes de las cuevas y registró las fases lunares. ¿Por qué iba a esperar miles de siglos antes de aplicar estos conocimientos para asentar la historia? La escala cronológica bíblica resulta mucho más aceptable. Respuestas en Génesis busca darle la gloria y honra a Dios como creador y afirmar la verdad del registro bíblico del origen y la historia real del mundo y la humanidad. Parte de esta historia real de la humanidad es una mala noticia sobre la rebelión de Adán que lo llevó a la muerte, al sufrimiento y la separación de Dios en este mundo. Vemos los resultados a nuestro alrededor. Los seres humanos que están en pecado desde la concepción, Salmo 51:1, no pueden convivir con un Dios santo, sino que están condenados a estar separados de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero la buena noticia es que Dios ha hecho algo al respecto. Dios provee un maravilloso libramiento del pecado. La Biblia nos enseña que Dios envió a su propio Hijo Cristo a hacer el sacrificio perfecto, sufriendo la pena máxima por el pecado del hombre. Este es el Señor Jesucristo, quien creó el mundo. Colosenses 1:16. Y vino a la tierra como Dios y como hombre, para así sufrir la pena de muerte por el pecado, por usted y por mí. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:20 al 22. El Señor Jesucristo murió en una cruz, pero al tercer día resucitó conquistando a la muerte, para que todo aquel que en Él cree y lo acepta en su vida pueda volver a Dios y vivir por la eternidad con el Creador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Para aquellos que no aceptan por fe lo que Cristo ha hecho por ellos y no reconocen su naturaleza pecadora y su necesidad de redención, la Biblia advierte que vivirán para siempre, pero estarán separados de Dios en un lugar de tormento que la Biblia llama infierno. Pero para aquellos que han entregado sus vidas al Señor, ¡wow! ¡Qué maravillosa noticia! ¡Qué maravilloso Salvador! ¡Qué maravillosa salvación en Cristo el Creador! Para mayor información acerca de lo que la Biblia dice al recibir la vida eterna, por favor, escríbame o llame a la oficina de Respuestas en Génesis más cercana. Y esta dirección se encuentra en www.respuestasgenesis.org. También puede hacerlo al grupo IN Científicos Creacionistas, calle Protón 208, Colonia Tecno, Zacatecas, 98099, México. Teléfono 01-492-922-4564. O al email jetpendleton@gmail.com. JEPENDLETON@gmail.com o por internet www.creacionistas.com. O si lo prefiere, puede comunicarse con nosotros, el equipo de Exousia, y le podemos atender y podemos hacer algo por usted.